Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Rotación de Existencias e Inventario Cíclico. Les saluda Blanca Rodríguez, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Hoy nos acompaña Miguel del Río Pinedo, especialista de la Dirección de Bienes Muebles de la Dirección General de Abastecimiento y desarrollará el tema rotación de existencias e inventario cíclico. Adelante, Miguel. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Blanca. Les saluda Miguel del Río, como acaba de decir la señora Blanca, especialista en gestión de almacenamiento y distribución. Para empezar, les traigo el saludo del director general de abastecimiento, el doctor Wilson Vara, y el saludo de la directora de bienes muebles, la doctora Bárbara Len. En esta oportunidad vamos a iniciar con el webinar de rotación de existencias e inventario cíclico. Siguiente lámina, por favor. Como sabemos, la Directiva 004-2021 es la Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución, donde ahí nos dan una serie de pautas y hay artículos que hablan para garantizar la rotación de existencias. ¿Correcto? Siguiente lámina, por favor. Empezamos con la administración de bienes muebles. El artículo 1, el objeto de la directiva. La directiva tiene por objeto establecer los procedimientos y actividades para la organización y gestión del almacenamiento, las operaciones de asignación y el traslado de bienes muebles a los usuarios finales. ¿Qué quiere decir con esto? De que nosotros, como eslabón de la cadena de abastecimiento público, tenemos que velar por la custodia de los bienes muebles dentro del almacén y tener en cuenta las operaciones para la asignación y traslado hacia el usuario final. Asimismo, tenemos el artículo 5, que nos habla de la gestión de almacenamiento y distribución, que no es otra cosa, obviamente, que el conjunto de actividades para la administración de los bienes muebles que contribuyen a que las actividades de la CAP, la cadena de abastecimiento público, se ejecuten de manera eficiente y eficaz para el cumplimiento de la provisión de servicios públicos para el logro de los resultados. Obviamente que todos los bienes muebles que son adquiridos por las entidades son para cumplir una función pública, satisfacer una necesidad de las entidades y de los usuarios. Por ejemplo, ¿no? Cuando el Estado o las entidades compran cuadernos, libros, medicinas, que van a ser para abastecer a la población. Obviamente los cuadernos para que lleguen a los estudiantes, los libros para los estudiantes, y las medicinas para que lleguen, obviamente, mediante el Ministerio de Salud, hacia los puestos de salud para atender a la población en cuanto a temas de salud. El artículo 10, criterios para la selección del local, del almacén y su espacio físico. ¿Qué nos dice? En el 10.2, el espacio requerido. El almacén va a permitir que las operaciones que se realicen se efectúen en un espacio adecuado. Se determina en base a la cantidad y volumen de los bienes muebles previstos a tener en custodia en un tiempo determinado y la frecuencia de abastecimiento. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos obviamente a la rotación de los bienes muebles. ¿Y a qué me refiero? A que obviamente si nosotros no dimensionamos el almacén de una manera adecuada para que los bienes puedan entrar y estar en custodia por el tiempo necesario que deberían estar para abastecer las necesidades, no vamos a tener espacio ni el lugar idóneo para poder recibir los bienes muebles. Aparte, obviamente, no solamente es dimensionar el almacén por dimensionar, tenemos que ver la rotación. Doy un ejemplo clarísimo en cuanto al tema de educación. Obviamente todos sabemos de que en los primeros meses del año llegan las dotaciones de los materiales educativos a todas las UGELs, a todos los almacenes de las UGELs, para que estos sean abastecidos a los centros educativos. Entonces ahí tenemos, ¿qué cosa? Una demanda estacional de espacios. ¿Para qué? Para la distribución en los almacenes de las UGELs. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Para qué? Para no sobredimensionar el almacén que vamos a tener para recibir los materiales educativos.
porque se entiende que estos deben llegar y si hay que maquilarlos dentro del almacén, de una manera rápida, puedan salir hacia los puntos de destino, que son los colegios, para abastecer obviamente a los niños, a los estudiantes, ¿correcto? Siguiente lámina, por favor. Acá en el artículo 7 de la Directiva 004, ¿qué es lo que nos dice? Nos habla del procedimiento de la rotación de las existencias con permanencia mayor a un año o con riesgo de vencimiento. ¿Esto qué quiere decir? Y siempre en los webinars y exposiciones que tengo lo digo. El almacén no es una isla. Nosotros somos un eslabón dentro de la cadena de abastecimiento público. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros miramos hacia atrás y miramos hacia adelante. Miramos hacia atrás cuando vienen las compras, los proveedores, las adquisiciones y cómo lo vamos a colocar dentro del almacén. Y hacia adelante coordinamos obviamente con las áreas usuarias. ¿Y a qué nos referimos con coordinamos con las áreas usuarias? Obviamente cuando llega una dotación de algún tipo de bien mueble o existencia, ¿no? Hemos estado hablando de materiales educativos por citarlo. ¿Qué es lo que necesita el almacén? Necesita un cuadro de distribución. ¿Para qué? Para saber en qué tiempo va a tener que despachar, porque nosotros tenemos como almacén, dentro de nuestras funciones, garantizar la llegada del bien mueble hacia el usuario final. En este caso tendrían que ser los colegios si nos referimos a materiales educativos, por citar un ejemplo. Entonces, con ese cuadro de distribución, nosotros vamos mapeando a lo largo del tiempo, ¿no?, cómo se van ejecutando los traslados. Pero obviamente el traslado no solamente es porque nosotros lo vamos a disponer. El área usuaria, si bien es cierto, me pasa o me da su cuadro de distribución, nosotros estamos en constante coordinación con ellos. ¿Para qué? Para ir sacando las dotaciones, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un cuadro de distribución y nos damos cuenta que en el tiempo los plazos no se están cumpliendo, entonces, ¿yo qué hago? Voy en coordinación, hablando con el área usuario y diciéndoles, oye, me programaste, por citarte un ejemplo, en el mes de mayo tenía que salir tanta cantidad de bienes muebles hacia tal o cuales puntos. Entonces me dirán, no, espérate todavía, vamos a hacerlo el próximo mes y así vamos coordinando, ¿correcto? Entonces, si yo me doy cuenta que la rotación no se está cumpliendo, pues obviamente hay una alerta, ¿no? Donde yo le voy a decir al área usuaria, mira, no se está cumpliendo. Entonces, y con mayor razón, si ya estamos bordeando de pronto el año, porque todos sabemos obviamente que las compras, si bien es cierto, se hace con un cuadro multianual de necesidades, que se hace por un periodo de 3 años, obviamente el del año que vamos a hacer las compras, por citar un ejemplo, ahora en el 2025 que estamos, obviamente ya hay unas compras que se han realizado, ¿cierto? Pero estas compras obviamente son exclusivamente para el uso dentro del año fiscal, los 12 meses del 2025. Entonces yo me doy cuenta que eso no se está cumpliendo. ¿Qué va a suceder? Estos bienes muebles se van a quedar en el almacén. Entonces yo tengo programado mediante un tema ya de volumetría cuánto puedo recibir en el año, cuánto puedo almacenar, y esto tiene que salir ¿para qué? Para recibir la nueva dotación del siguiente año, ¿correcto? Y si yo me doy cuenta que esto no está sucediendo, pues obviamente tengo un problema, porque los almacenes no son infinitos, son espacios finitos. Y obviamente, como repito y recalco, las compras se hacen para un año, para ser consumidos dentro del año, salvo excepciones que vamos a citar más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me doy cuenta, según lo que me dice el artículo 7, ¿no?, que la rotación de existencias van a exceder el año o ya tienen un riesgo de vencimiento, el responsable de la gestión de almacenamiento, ¿qué hace? Identifica esto. Se comunica con el área usuario. El área usuario tiene tres posibles respuestas. Decirle al responsable de almacenamiento y distribución, obviamente, mira, este es el nuevo cuadro de distribución. Sí, va a salir, ¿no? Perdón. O va a reportar, obviamente, excedentes que se han puesto a disposición y redistribuidos en otras áreas usuarias. Le dirá a las otras áreas usuarias, oye, yo tengo esto, me doy cuenta que no lo voy a poder usar, no lo voy a usar, entonces te lo voy a transferir, ¿correcto? Y la otra es, ya si ninguna área usuaria lo va a necesitar, no hay un nuevo cuadro de distribución, lo que va a hacer es un informe
que justifique la excedencia. Obviamente cuando se va a optar por la baja del bien mueble, ¿no? Por el caso de baja rotación y proximidad de vencimiento, el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución gestiona, junto con el área usuaria y el órgano encargado de las contrataciones, la posibilidad de efectuar canjes con el contratista, siempre que esto haya sido previsto en el requerimiento. Caso contrario, previa autorización de la OA, gestiona la baja y disposición de los bienes muebles. Eso está claro. Si al hacer el contrato para la adquisición de los bienes muebles hemos puesto esa cláusula de canje dentro de nuestra orden de compra, perfecto, se puede hacer. Pero si no lo hemos puesto, obviamente vamos a tener que realizar el punto 3, que es un informe que justifique la excedencia para dar de baja y disposición, pues, ¿no? Obviamente. ¿Cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado en este tema de rotación. Esto te habla exclusivamente de la rotación de existencias con permanencia mayor a un año o con riesgo de vencimiento. Entonces, es responsabilidad, como lo dije también, valga la redundancia, del responsable de almacenamiento y distribución, y a veces interpretamos malas cosas y decimos, no, el almacén solo custodia. No, el almacén no solamente custodia, sino también informa, porque también hace un seguimiento a la permanencia de los bienes muebles, porque es de interés del almacén garantizar los espacios para recibir las nuevas dotaciones. Entonces, si nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar los espacios, tenemos que estar al pendiente de cómo se está moviendo el almacén. El almacén es un ente vivo, no está así estático. Entonces, verificando la rotación de las existencias, siempre tenemos que estar en contacto con las áreas usuarias. ¿Para qué? Obviamente para garantizar los espacios para las próximas dotaciones que van a llegar para los siguientes años. ¿Correcto? Siguiente lámina, por favor. Rotación de inventarios. Acá tenemos puntos. Clasificación de bienes por el tipo de rotación. Claro ejemplo. Adquisición. Tenemos 3 tipos de adquisiciones, ¿no? Adquisición para satisfacer una necesidad puntual. Por ejemplo, medallas, computadoras. ¿Qué quiere decir? Que esto va a entrar al almacén y va a salir porque va a satisfacer una necesidad inmediata. Las medallas para un evento deportivo, en el INEDU, computadoras que han sido asignadas o están siendo compradas para algún funcionario que entre a trabajar en algún tipo de entidad o se esté cambiando las computadoras. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso ingresa, obviamente, al almacén, porque todos estos bienes muebles ingresan por el almacén. Y en el caso de computadoras, se le dará, obviamente, a la persona que ha sido asignada, ya el área de control patrimonial le asignará, obviamente, un código de control patrimonial, ¿no? Las medallas serán distribuidas a los que las pidieron para poder, obviamente, satisfacer la necesidad que ha sido dispuesta en su momento, ¿no? Y es una necesidad puntual. Luego tenemos adquisición de bienes muebles de demanda estacional. Y lo nombré al inicio de mi presentación. Por ejemplo, materiales educativos, como están acá, que son los útiles escolares, libros, uniformes. El Ministerio de Educación da a los estudiantes que obviamente están en los colegios del Estado, ¿no? Entonces, ellos siempre hay una demanda estacional por 2 meses que van a repartir, porque obviamente ya de una u otra manera se ha previsto que tienen que llegar antes de que inicien las clases. Como sabemos, pues las clases van a iniciar, obviamente, a partir de marzo, ¿no? Por lo regular. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? De que esa demanda estacional antes de la fecha que los estudiantes van a ingresar a sus centros educativos, ¿qué pasa? Tienen que tener las dotaciones en cada centro educativo para que sean entregadas a los estudiantes y estos puedan, obviamente, usarlos, ¿cierto? A eso llamamos una adquisición de bienes de demanda estacional, que obviamente también van a ingresar a los almacenes. Entonces tenemos ya 2, la necesidad puntual y la demanda estacional. Después tenemos adquisiciones de bienes de demanda constante. ¿Qué quiere decir? Medicina, útiles de oficina, etc. Si bien es cierto, las medicinas se pueden solicitar mediante ciertas aristas, ¿y a qué me refiero? Cierto análisis estadístico del consumo, ¿no?
estacionalidad. De pronto, ¿y a qué me refiero con estacionalidad? Sabemos obviamente que en verano los resfríos son menores. Entonces, la población se va a resfriar menos con el clima y entonces va a haber una menos demanda de antigripales, antihistamínicos y demás de estos medicamentos. Pero ya que empezamos, por decirle ya mayo, junio, julio, que empieza el frío, obviamente hay una demanda que va a tener que ser atendida, ¿no? Y eso, ¿qué sucede? Que ni bien se va consumiendo, se va reponiendo el stock, ¿cierto? Entonces, eso es constante, al igual que los útiles de oficina que se usan a lo largo de todo el año, ¿correcto? Entonces tenemos, por el tipo de rotación, tenemos tres tipos de adquisiciones. Necesidad puntual, demanda estacional y demanda constante, ¿correcto? ¿Qué bienes no deben estar en el almacén? Obviamente aquellos que no tendrán rotación o es muy bajo, ¿eh? Tenemos no aptos para su uso o consumo, productos dañados o vencidos, excedentes, bienes cuya necesidad ha desaparecido, lo di en el ejemplo del artículo 7, los momentos, obsoleto, su desempeño no es el esperado por encontrarse desfasado técnica o pedagógicamente. Y acá por decirles, cito un ejemplo en el tema de obsoletos. La currícula en el tema de educación a veces, por lo regular, cambia todos los años. Entonces llega un momento que tengo material educativo que de pronto ya no es de utilidad porque la currícula cambió, ¿correcto? O de pronto desfasado técnicamente. Otro ejemplo, tengo una computadora en un sitio, una entidad que usa programas especiales, el SAT de pronto, ¿no? Que cambian programas para hacer más ágiles la atención. Y de pronto la computadora no tiene la capacidad necesaria para soportar dichos programas. Entonces, obviamente, está desfasado técnicamente, se vuelve obsoleto y obviamente no debería de estar almacenado para algún tipo de necesidad, se da de baja y se ve el tratamiento de disposición en su momento si es que fuera necesario, ¿correcto? Reposición de bienes muebles de demanda constante. Definir el valor máximo, o sea, la cantidad máxima que debe caber de un producto en una ubicación o la suma de los bienes, ¿no? Y el valor mínimo cantidad a partir de la cual se debe hacer la reposición y sin afectar la distribución de bienes. Esto es importante para ver el tema de rotación, ojo. Tenemos que tener, obviamente, clarísimo cuánto podemos almacenar como máximo y el stock mínimo que debemos tener para que no haya un quiebre de stock. ¿Ya que nos referimos con esto? Obviamente, tenemos que garantizar el correcto abastecimiento de los bienes muebles a las entidades que nos han solicitado. Bueno, obviamente, entiéndase que esto de acá lo proporciona, obviamente, el área usuario, porque ellos son los que determinan cuál va a ser el volumen que van a comprar, que van a adquirir. El almacén, si bien es cierto, lo va a guardar, lo va a custodiar, pero de todas maneras, como lo dije hace un momento, tenemos que nosotros conversar con el área usuaria, ¿para qué? Para que no haya de pronto ruptura de stock. De pronto, ¿cómo lo podemos ver? Si me pasa un cuadro de distribución en el cual me dice que tenemos, por citarles un ejemplo, ¿no? 1200 unidades de determinado ítem y mi consumo es 100 mensual. Pero de pronto ya estamos en el mes de mayo, en el mes 5, que deberíamos haber repartido 500 y hemos repartido 700 u 800, nos han pedido. Entonces yo le digo, hey, ojo, tu cuadro de distribución no se va a cumplir, tu demanda se va a ver afectada. Porque si primero me decías que tenía que despacharte 100 mensual y que esto tiene que alcanzar para todo el año, de pronto ponemos una voz de alerta. Como repito, obviamente en el tema de adquisiciones, la responsabilidad es del área usuaria, que es el que programa la compra, pero nosotros, como lo vuelvo a repetir, somos dinámicos. Entonces, si ya tenemos un cuadro de distribución y nos damos cuenta que algo no se está cumpliendo o está variando, tenemos que informarlo. De pronto el área usuaria me dice, sí, tienes razón, ¿no? Voy a ver cómo hago, o si solicito una nueva compra, o con eso me voy a tener que arreglar, pero nosotros informamos. Tenemos que informar, ¿no? En cuanto a ese tipo de eventualidades que van a suceder en el almacén. Los métodos de gestión del almacén,
tenemos obviamente el FIFO, por sus siglas en inglés, First In, First Out, que significa obviamente primero en entrar, primero en salir, que es por lo regular lo que se usa en la mayoría de almacenes, ¿no? Lo primero que ingresa es lo primero que tiene que salir. El IFO, que es último en entrar, primero en salir, y el FEFO, que es el primero en expirar, primero en salir, ¿no? FEFO, First Expire, First Out. Lo primero que va a expirar, o que va a vencer, primero en salir. Por lo regular, esto de acá, el FEFO, se usa en entidades de salud, en entidades o programas que manejan alimentos, ¿no? Que tienen periodicidad, tienen vencimiento, ¿no? Hospitales, ¿no? Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado en cuál usar, ¿no? O puede ser combinado, ¿no? Hay bienes muebles que sí puedes usar primero en entrar y primero en salir, pero si el que tiene vencimiento, obviamente tiene que ser el primero en salir. ¿Correcto? Los primeros que van a vencer. Siguiente lámina, por favor. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Unas láminas, ¿no? Por demanda particular, vemos las medallas, las computadoras, los vehículos, la demanda estacional, estábamos diciendo, los textos, que por lo regular se reparten a principio de año, ¿no? Las medicinas, las frazadas, también obviamente por el tema de friaje, hay sitios donde son repartidas de pronto por el INDECI, ¿no? Por las municipalidades que buscan guarnecer a la población del frío en ciertas regiones del Perú. Entonces, esto va por estaciones, ¿no? Y obviamente la demanda constante que podemos visualizar, las medicinas, ¿no? Podemos ver los útiles de limpieza, podemos ver también el economato, ¿no? Los útiles de escritorio que son usados a lo largo del año, ¿correcto? Siguiente lámina, por favor. Criterios para gestionar un almacén. Ya sabemos cuál es el tipo de rotación que tienen los bienes muebles, cantidad de unidades actuales y previstos a recibir, almacenar y despachar, ¿no? Eso nos va a dar una rotación. Entonces, a nosotros saber qué tipo de rotación vamos a tener y sabemos cuáles son los bienes muebles, podemos hacer un análisis volumétrico. ¿Y a qué nos referimos con un análisis volumétrico? A que vamos a analizar cuánto espacio vamos a necesitar, ¿correcto? ¿Cuánto espacio vamos a necesitar para custodiar estos bienes muebles? Y el ejemplo, por citarlo hace un momento, de los materiales educativos, ¿no? En este tema del análisis volumétrico tenemos que tener en cuenta peso y volumen de los bienes a recibir y almacenar y despachar, cómo hace su rotación. Tenemos que ver las unidades de despacho, flujo de materiales, la tipología de los embalajes que se van a usar, ¿no? Las áreas del almacén y las condiciones requeridas por los bienes muebles. ¿Y a qué nos referimos? Es diferente almacenar textos escolares, material educativo, a almacenar obviamente medicamentos. De pronto sabemos que hay medicamentos que pueden necesitar una temperatura máxima de 25 grados centígrados, otros que necesitan más frío, vacunas, por citarles un ejemplo, ¿no? Un rango de pronto de 0 a 4 grados centígrados, ¿no? Entonces tenemos que ver esas condiciones, tiene que haber espacios especiales para garantizar la custodia de los bienes muebles dentro del almacén. Y todo eso se ve ¿con qué? Con la rotación, con la cantidad que va a ingresar, con la cantidad que va a salir, el tiempo que va a estar en el almacén, ¿no? Y no solamente es eso, es también garantizar que con las mismas condiciones que los bienes han sido custodiados en el almacén, van a tener que ser trasladados hacia su punto de destino, hasta el usuario final. Hasta el usuario final. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver un tema volumétrico, cómo más o menos se saca para ver la volumetría de los palets, cuántos palets vamos a necesitar, cuántos espacios vamos a necesitar para estos palets,
cuánto movemos al día para poder ver la rotación de estos bienes, ¿correcto? Siguiente lámina, por favor. Cálculo del volumen de los bienes almacenados. Acá tenemos claros ejemplos, ¿no? Tenemos un producto de ángulos rectos, cajas o cubos. Obviamente tenemos que ver el ancho, la altura y el largo, que es el volumen, ¿no? Que los metros cúbicos que vamos a necesitar para almacenar, ¿no? Tenemos productos de figura cilíndrica también que de pronto van dentro de una caja, que es por lo regular lo que sucede. Y también tenemos productos encajados, ¿no? Medición de una caja Master Pack. Una caja Master Pack, ¿qué quiere decir? Que hay múltiples productos de pronto, no sé, voy a citar un número. Hay Master Pack que vienen por 12, otros por 50, otros por 100, dependiendo de obviamente las cajas. Obviamente cada caja, dentro por norma técnica, cada caja debe tener la inscripción, cuántos kilos debe soportar la caja, cuántas cajas de apilamiento se pueden colocar en la caja, una encima de otra para ver los pallets. Entonces, ¿esto qué va a garantizar también? De que la custodia sea la adecuada dentro de los almacenes, ¿cierto? Siguiente lámina, por favor. Cálculo de volumen de los bienes almacenados. Ahí tenemos una imagen, ¿correcto? Es evidente que cuanto más stock haya, un determinado producto más volumen ocupará. Tenemos, por decirle un ejemplo, ¿no? Ahí tenemos lidocaína, ¿no? El stock actual, el stock proyectado, ibuprofeno, el stock actual, stock proyectado, porque esto va variando en el tiempo, ¿no? Se va moviendo. Entonces ahí está consolidado de caja por unidades. Vamos a tener el volumen en metros cuadrados, perdón, en metros cúbicos, ¿no? El stock actual 109.24. Se proyecta 163 metros cúbicos, entonces tenemos que saber cuántos pallets debemos necesitar para colocar estas cajas y cuántos espacios en racks en el almacén vamos a necesitar. Entonces, a fin de garantizar la adecuada custodia. Esto va en un cruce, obviamente, con la rotación, porque si bien es cierto, el stock proyectado me puede decir, ¿sabes qué? Tú vas a mover 170 metros cúbicos de tal o cual producto, yo sé que de pronto hasta la mitad de año ya salió la mitad y me queda otra mitad por almacenar. Esto es dinámico. Es dinámico. Estos cálculos son dinámicos y van variando en el tiempo y obviamente producto también de la demanda, ¿no? Y de los cambios que pueden suscitarse en el entorno, ¿no? Un ejemplo claro sucedió en la pandemia, ¿no? Obviamente, ¿no? Dos panoramas. Uno, la rotación de los productos de alta demanda que habían, paracetamol, antihistamínico, mascarillas, rotó inmediatamente, voló. Y cuando volvieron a pedir, pues se garantizó la compra de estos productos, no había espacio a veces para almacenarlos. Se almacenaban de pronto en otros sitios que no eran los adecuados, ¿no? Se implementaron almacenes improvisados, por así llamarlos, para obviamente almacenar estos productos que están llegando en cantidad por esta desgracia que sucedió en la pandemia. Pero a lo que vamos es la rotación. Y lo que quiero citar es de que hay cambios que pueden suscitarse, ¿no? Obviamente de la pandemia fue algo extremo, atípico, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta que la rotación puede ser variada por algún tipo de aristas que es externo, ¿no? Externo a nuestro análisis. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Acá, bueno, ya estamos progresando. Medidas por unidad, medidas por caja, cantidad por dimensión, total, mediciones, cajas por pallet, unidades por pallet, y acá obviamente decantamos en pallets, ¿no? Cuántas cajas van a estar puestas, cuántas están apiladas. Obviamente, como les repito, dependiendo del tipo de producto que haya, se
se ve el volumen, se ve el peso, cuánto de peso puede soportar el pallet, por lo regular es de 1.2 toneladas, 1.5 toneladas, dependiendo de qué pallet. Obviamente sabemos que tenemos varias calidades de pallet, el Europallet, el americano, dependiendo de dónde también venga, de pronto si es una importación, ¿no? Entonces hay que tener esos detalles en cuenta, la medida del pallet que va a ingresar en el rack para el correcto almacenamiento de los bienes muebles que están llegando para ser custodiados en el almacén. Siguiente lámina, por favor. Metodología de gestión de inventarios, ¿no? Para nosotros como almacén, obviamente lo ideal sería los procesos pull, ¿no? La ejecución se realiza en respuesta a una orden, ¿no? La demanda es real, conocida con certeza. ¿A qué me refiero, no? A diferencia del push, primero voy a escribir el push. El push, ¿qué cosa dice? La entidad te va diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a comprar 1 millón de paracetamol, ¿no? Tengo una demanda de 800.000 y me voy a agenciar de 200.000 más por si acaso y voy a comprar el millón y ¡pam! Lo mando al almacén. ¿Correcto? Son, como lo dice acá, son procesos proactivos basados en necesidades, demandas proyectadas, un proyecto. Pero en cuanto al pool, es basado en demandas actuales. Yo digo, mes a mes, cuánto voy a consumir y voy almacenando según lo que yo vea que se va requiriendo. Esto ya es un tema ya y entraríamos en otro en otro escenario de adquisiciones, que obviamente no es el tema de esta capacitación, pero sí sería importante que siempre las entidades tengan mucho cuidado en este tipo de procesos, porque obviamente las personas que están acá, servidores públicos que están en las entidades, de pronto hay gente también de adquisiciones, hay que tener mucho cuidado en cuanto a qué proceso vamos a usar, si un pull o un push, correcto, para el abastecimiento de los bienes muebles y tener pues obviamente garantizada una de cada custodia, porque si yo no consulto con el almacén, yo por lo regular este año estoy almacenando 1 millón y el próximo año por una oferta de, no sé, de que se ha abaratado un producto, digo, bueno, voy a comprarlo, pues no voy a comprar 1 millón, voy a comprar 2 millones, o mi demanda ha subido. Me estoy dando cuenta que proyecto que para el próximo año son 2 millones. Entonces, siempre tiene que haber una comunicación con el almacén. ¿Por qué? Como lo dije al principio, el almacén no es un espacio infinito, sino finito. Entonces, yo tendría que decirle como área usuaria al almacén, oye, ¿sabes qué? Voy a duplicar mi compra. El almacén tomará sus previsiones, ¿para qué? Para, obviamente, garantizar la debida custodia, ¿no? De los productos y los bienes muebles que van a ingresar. ¿Correcto? Siguiente lámina, por favor. La gestión de almacenamiento, obviamente en el tema de rotación, el artículo 5 nos dice que conjunto de actividades, ya lo habíamos nombrado hace un momento, ¿no? ¿Y por qué lo vuelvo a citar? Porque acá hablamos de una permanencia menor a 1 año en el almacén. Si bien es cierto, estos bullets reflejan acciones o actividades de que van a garantizar la buena rotación de los bienes. Si yo tengo una buena estrategia de internamiento, slotting, dónde ubicar mis bienes muebles, mi rotación va a ser más rápida. Entonces voy a tratar de que una otra manera sea dinámica. Tener obviamente indicadores, estandarizar mis procedimientos, ubicar los bienes con facilidad, ¿no? Tener una trazabilidad adecuada de los bienes muebles, ¿no? ¿Qué pasaría si obviamente, y cito de pronto el problema que hubo con estos sueros, ¿no? No voy a citar el laboratorio. Si no se tiene una buena trazabilidad, ¿qué va a pasar? No nos vamos a dar cuenta, este producto que está en malas condiciones y que está ocasionando muertes, no va a ser identificado, entonces no se va a poder bloquear los productos. Entonces la trazabilidad es importante y va de la mano con la rotación, porque si obviamente en algún momento ese producto llegó
yo lo hice rotar, seguí mi cadena de abastecimiento y lo mandé al hospital con la mayor premura posible, pero si bien es cierto, garanticé la rotación, garanticé la entrega, coordiné con el área usuaria, pero perdí la trazabilidad, ante un problema de esta magnitud que está sucediendo ahora, pues no me serviría. Entonces, la rotación va de la mano con la trazabilidad, ¿no? Obviamente también hablamos de cada inventario sus diferencias físicas, ¿no? Porque, o sea, no va a haber una buena relación si un área usuaria me dice, oye, yo necesito 500 de este ítem, 500 unidades de este ítem y yo no lo tengo identificado en el almacén. Entonces, si no, realizo también un buen inventario, que vamos a ver los inventarios cíclicos, que son muy importantes y de carácter mandatorio dentro de la directiva 004, ¿no? Si no lo tengo identificado, no lo tengo saneado, pues voy a tener problemas. Voy a tener problemas para poder abastecer, ¿no? Obviamente, las actividades de la administración de los bienes muebles nos ayudarán a lograr la adecuada rotación, ¿cierto? Siguiente lámina, por favor. Acá hablamos del artículo 6, y lo quiero tocar así rápidamente, ¿no? La participación del responsable de la gestión del almacenamiento y distribución, ¿no? Es una pieza clave para la rotación de las existencias, al cumplir sus funciones. ¿Cuáles son sus funciones? Obviamente garantizar las fases del almacenamiento y distribución, gestionar los recursos, ¿no? Lo que se va a usar, ¿no? Coordinar, lo venimos diciendo, como un eslabón que coordina hacia atrás y hacia adelante, identificar los posibles riesgos, no solamente humanos, sino acerca de la adecuada custodia de los bienes muebles, custodiar y controlar, atención oportuna, ¿no? Medir la eficiencia y la eficacia, velar por la seguridad y mantenimiento, ¿de qué? De los bienes muebles, del local, del recurso humano, va de la mano ahí, por eso está pegadito, ¿no? Y implementar estrategias. Obviamente una estrategia que tiene que ser implementada es la comunicación entre las áreas usuarias y el almacén, ¿no? Y estrategias obviamente para también realizar los despachos, ¿no? Es producto de otro webinar, pero lo voy a nombrar, de pronto realizar picking por olas, ¿no? Centralización de los bienes muebles para realizar el empaque, ¿no? Y la distribución hacia los camiones que van a llevar los bienes muebles hacia los usuarios finales, ¿cierto? Siguiente lámina, por favor. Ahora vamos a tocar el capítulo 4, que es gestión de inventarios. El capítulo 4 habla de la gestión de inventarios, el inventario cíclico y el masivo, ¿no? Pero este webinar, ya en los anteriores tocamos el masivo. Voy a hacer unas comparaciones también con el inventario cíclico. Y vamos adelante. Siguiente lámina, por favor. Según el artículo 43, el inventario de bienes muebles en el almacén, ¿no? Una definición, todos la sabemos, consiste en verificar físicamente los bienes muebles con que cuenta cada almacén en una fecha determinada, o sea, una fecha de corte. ¿A qué nos referimos? Obviamente, a que de pronto, por citar un ejemplo, nuestro inventario masivo que realizamos es de pronto al 31 de diciembre del año que pasó, el 2024. Ese es nuestro corte. A esta fecha determinada vamos a hacer un inventario donde vamos a contrastar, obviamente, el lógico con el físico. Lo que dice nuestro sistema, lo que dicen nuestras tarjetas de control, nuestros CARDEX, contra lo que hay físicamente en los racks, en los almacenes. La finalidad, estoy diciendo ahorita, contrastar las existencias del almacén, sus cantidades y características con lo que tuvieron el sistema informático de soporte a la gestión de almacenamiento y distribución en cualquier otro medio físico con el que cuente. ¿Y a qué nos referimos con esto? De que de pronto no solamente es verificar la cantidad, sino las características y cómo el bien mueble se encuentra, si está en buen estado. De pronto, para citarles un ejemplo, me dice que debo de tener 50 jarabes de
no sé, ibuprofeno, ¿no? Voy, los cuento, hago mi inventario, si debo tener 50, voy y efectivamente los 50. Pero me percato que uno está un poco bajo, se ha derramado, otro está con una ruptura del empaque, la caja no está en buenas condiciones. Entonces, ¿eso para qué me sirve? Obviamente para hacer las correcciones necesarias. Hacer las correcciones necesarias para, obviamente, sabemos que esos, si tenemos 50 y está en nuestro stock 50, si bien cierto están los 50, no podemos despachar los 50. Si tenemos dos que tienen defecto, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer, obviamente, es un saneamiento, ¿no? Y darle de baja a dos, porque no van a poder, no está en condiciones de cubrir la necesidad. No está en las mismas condiciones con que ingresó al almacén. No están en condiciones de satisfacer una necesidad. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a identificar eso y se hará, pues, obviamente, el saneamiento que corresponda. O si fuera el caso, de pronto tengo, no tengo 50, tengo 48, algo ha pasado. Veremos qué sucede. Más adelante lo tocaremos. O dice 50 y tengo 52. Uy, tengo de más. Sobrante. Más adelante también lo vamos a detallar. Los tipos de almacenes que figuran en la directiva 004, la directiva para la gestión de almacenamiento y distribución, son dos específicamente. El masivo, ¿no? Que es la verificación al barrer de todos los bienes muebles que se encuentran físicamente en el almacén. Tenemos el cíclico, que es materia de este webinar también, parte de este webinar. Verificación periódica de los bienes muebles que se encuentran en el almacén, por lo menos 2 veces al año cada bien mueble. ¿Qué quiere decir con eso? De que por lo menos 2 veces al año yo tengo que repasar con mi cíclico todas mis ítems que se encuentran en el almacén, todas mis existencias, mínimo 2 veces al año tengo que verificar. Y eso obviamente me sirve para prepararme el masivo, que es a mi cierre de año y con el cual obviamente haré también mi conciliación contable. ¿Correcto? Siguiente lámina, por favor. El inventario cíclico, ¿no? Es de carácter obligatorio, volvemos a repetir, porque la directiva se realiza sin paralizar las actividades de almacenamiento y distribución. ¿Qué quiere decir? Que hay un día de pronto que yo digo, hoy día tengo 1000 ítems, por decirles, en mi almacén. Y este mes me toca a mí hacer inventario, según lo que he podido dividir, 80 ítems mensuales. Hoy día he separado 5 tipos de ítems. Voy a mi lógico, me va a botar un reporte, ¿no? Y yo tengo que constatar solamente esos ítems en ese día que yo estoy determinando, que es de entera responsabilidad y programación del responsable de almacenamiento y distribución. Selecciona diario los bienes muebles a inventariar que permita corroborar la existencia del almacén, su estado de conservación. Repetimos, no solamente es cantidad, sino es la conservación y el estado en que se encuentra. Por lo menos 2 veces al año se sugiere hacer una primera barrida en el primer semestre y otra barrida en el segundo semestre, al fin de garantizar que todo esté correcto para el inventario masivo de fin de año. La frecuencia para la realización del inventario cíclico es definida en función del valor de los bienes. Tiene varios tipos o varios criterios, que eso va a depender obviamente de cada entidad. Acá nombramos algunos, ¿no? El nivel de rotación, identificación de los bienes muebles que forman parte de la diferencia del inventario inmediato anterior, entre otros. Oye, mira, el año pasado tuve diferencias en este ítem, me aboco. O tengo este ítem de alto valor. Mira, tiene alta siniestralidad. Es de alto cuidado, de pronto porque son vacunas y si se rompe la cadena de frío, o son bienes que tienen una rotación muy rápida,
o tienen muy lentas. Eso va a depender, o un alto valor, eso va a depender de cada entidad. Pero obviamente lo que sí que debe quedar muy en claro es que todos los ítems tienen que ser inventariados con el inventario cíclico. No porque este tenga un menor valor, obviamente el de alto valor va a tener la prioridad para hacerlo primero, pronto, pero el de bajo valor o de baja rotación también tiene que ser inventariado mediante este inventario cíclico. ¿No? La cantidad de bienes muebles se inventariará por día está en función a la capacidad operativa con la que cuente ese almacén. De pronto, hoy día me toca, tengo 100 cosas por atender. Tengo 6 operarios en el almacén y están todos a full. Entonces, obviamente, ese día no haré el inventario cíclico, ¿correcto? Entonces, buscaré un día, una ventana horaria para poder realizarlo. Ojo que eso es de responsabilidad, y lo vuelvo a repetir, del responsable de almacenamiento y distribución. No por decir, no, el personal está muy ocupado, no se hace. Repito nuevamente, señores, es de carácter obligatorio. Se tiene que realizar, ¿correcto? Siguiente lámina, por favor. Acá tenemos las diferencias entre los dos inventarios, el cíclico, que es el que nos aboca ahorita en esta presentación, y el masivo. Obviamente no podemos dejar de compararlos. Se realizan registros por ciclos, por grupos de bienes muebles, inventario cíclico, vamos a decir. Es de proceso rutinario, puede ser incluso diario. No obliga a parar las operaciones del almacén. Detecta errores con rapidez. Obviamente, ¿por qué detecta errores con rapidez? Diferente es detectar un error en el primer semestre a un error que ya ha sido acumulado y tapado por otras entregas y despachos a fin de año. ¿Correcto? El inventario masivo, ya sabemos, se elabora un registro de todas las existencias del almacén anualmente, se hace al barrer, obviamente se empieza del lado derecho e izquierdo, se hace un cruce, se hace el cruce de información, ¿no? Se verifica, se lleva a cabo en momentos concretos del año, es obligatorio también, ¿no? Y obviamente hay cierre de operaciones para el inventario masivo, ¿no? Y acá lo dice, implica el cierre de operaciones por uno o más días según lo previsto en el plan de trabajo aprobado por la OAR. Obviamente habrá almacenes dependiendo de la capacidad y el volumen de su operación, que de pronto necesita, no sé, 2 días, o un día. Repito, depende del tamaño de la operación. Si es un almacén pequeño, obviamente en un día de pronto se va a poder realizar todo. Pero si es un almacén muy grande, que tiene mucha cantidad de ítems, de pronto un almacén central, un almacén regional, obviamente el día de la OA determinará si es que cuántos días el almacén va a estar cerrado, ¿no? Y obviamente detecta errores acumulados en varios meses, ¿no? O sea, es un poco más complicado. Una vez que detectas un error acumulado, tienes que ir para atrás y ir detectando dónde se produjo el error. Es un poco más tedioso, ¿no? No imposible detectar, pero sí un poco más tedioso. Siguiente lámina, por favor. El inventario masivo, vamos a nombrarlo, ¿no? Preparación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente planificar y programar, ordenar los bienes muebles, identificar documentación de ingreso y salida, verificar registros actualizados, suspender internamientos y despachos, despachar pendientes que se encuentran con FECOSA, dotar equipos verificadores de los medios adecuados. Obviamente sabemos que dentro del inventario masivo no pueden participar los integrantes del almacén propiamente dicho, no pueden ser juez y parte, pues se realizan obviamente con terceros o con personal que no sean del almacén. La ejecución, la OA constituye la comisión de inventario mediante resolución. Dicha comisión es la misma que se conforma para el inventario anual, ¿correcto? Puede contar con un equipo de verificadores, he dicho, ¿no? Y se hace un conteo cruzado. Siguiente lámina, por favor. Los resultados del inventario masivo, ¿no? La comisión de inventario remite a la OA el informe final de inventario con los resultados obtenidos. Tenemos un anexo 9, ¿no?
un anexo 9 que es para los resultados del inventario final. Se registra la información del módulo de almacenes del sistema informático u otro medio físico dentro de los 10 días hábiles de prestado el informe final de inventario a la OGA. Dicho registro no puede exceder el 31 de enero de cada año, ¿no? Entonces son cositas que hay que tener en cuenta para los resultados del inventario masivo. Ah, y ojo, bien es cierto, el anexo 9 nos da un formato del informe final. Cabe mencionar que también para la realización del inventario hay un formato que es el anexo 6, que se usa obviamente tanto para el masivo como para el cíclico, que vamos a ver más adelante. Siguiente lámina, por favor. Ya. Ya hicimos los inventarios. Tenemos los inventarios. El inventario cíclico, que es el que nos aboca, que no podemos dejar de nombrar, obviamente, como lo dije en un momento, el masivo, porque uno complementa al otro como metas de la entidad, que es tener obviamente saneados sus bienes muebles, tener completamente identificados, ¿no? Entonces van de la mano, el uno con el otro. Son hermanos, por así decirlo. Siguiente lámina, por favor. Luego, en nuestro inventario cíclico, tenemos resultados de sobrantes. Ojo que no solamente los sobrantes se dan con el masivo, también obviamente en el cíclico te das cuenta que, como dije hace un momento, tu físico no conversa con tu lógico. Mi lógico yo lo imprimí, agarré, vi, me di cuenta que me hice 50. Ah, ya, perfecto. 50 unidades de este ítem. Y cuando voy a contar, me doy con la casualidad de que no hay 50. Hay de pronto 80. Uy, ¿qué pasó? Entonces tenemos dos caminos o dos soluciones para estos problemas. Hay una solución que se hace sin intervención de la OGA, dependiendo si es que son los casos, ¿no? Cuando el ingreso de los bienes muebles no fue considerado en el sistema informático. ¿Qué quiere decir? Que los bienes muebles ingresaron al almacén y no los registré. Ah, mira, este ítem me dice que debo tener 50 y hay 80, o sea, hay 30 de más de estos jarabes. Entonces empiezo a revisar mis guías y me doy cuenta que hace una semana, probablemente, citando un ejemplo, hay una guía que ingresó, ¿no? En la cual figura 30 unidades de dicho producto y no lo ingresé. Entonces, por eso me están sobrando. Entonces, ¿cómo subsano? Obviamente ingreso mi guía en mi sistema y obviamente ya mi sistema me va a botar los 80 que realmente son, ¿no? Otro, cuando los bienes muebles han sido entregados en menor cantidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo tenía 100, me pidieron 50, hice mi guía, mi pecosa, 50, pues bueno, entonces, ustedes saben que la pecosa obviamente es el único documento que descarga los bienes muebles del stock. Y si yo emito mi pecosa, tenía 100 por 50, obviamente mi lógico me da esos 50. Y yo fui con esos 50 de mi lógico a constatar de que están esos 50, pero qué cosa, sorpresa, hay 30 de más. Entonces, sí hice bien los ingresos. Entonces, veo mis salidas. Ah, mira, tal entidad me pidió 50. Pero entonces, ¿qué ha pasado? De pronto he despachado de menos. En la caja que iban varios tipos de ítems, entonces me tendré que comunicar con el lugar de destino. De pronto es un destino que recién está llegando a la caja, o ya llegó y no han constatado todavía, o no han verificado, no han tenido el tiempo, o está justo llegando. Entonces yo los llamo y les digo, oye, verifica por favor este ítem. Y ahí me dicen, sí, efectivamente. Dice la guía que deberían haber 50 y hay solamente 20. Entonces, ahí está. Entonces, en algún momento conversaré con el área usuaria, estornaré o anularé la pecosa o simplemente mando los que faltaban, pues, ¿no?
Entonces, eso ya va a depender, obviamente, si la área usuaria lo sigue requiriendo o no lo sigue requiriendo. El otro camino, obviamente, agoto estas dos alternativas. Primera, todos han sido registrados correctamente, todos los despachos han sido correctamente, con intervención de la OA mediante saneamiento administrativo. Ya busqué, entonces no tengo nada que me sustente de que haya sucedido estos dos primeros supuestos. Entonces, el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución emite un informe dirigido a la OGA en un plazo de 30 días hábiles, ¿no? Emite una resolución, la OGA, perdón, emite una resolución autorizando la incorporación de los bienes muebles sobrantes, porque yo emito el informe y le digo, oye, me sobran tantos bienes muebles. Entonces, la OGA va a emitir una resolución para poder ingresarlos al stock. Una vez que se incorporen los registros de control visible y en el sistema de soporte a la gestión, mediante una NEA diferencia de inventario, ya podré usarlos, ¿no? Como sabemos, nosotros podemos usar todos los bienes que se encuentran en el stock del almacén. Por eso, cuando detectamos sobrantes, ¿no? Hacemos las gestiones para ingresarlos mediante una NEA diferencia de inventario. Siguiente lámina, por favor. Detecté los bienes sobrantes, ¿correcto? Detecté bienes sobrantes, fue un inventario cíclico y de pronto esas medicinas están rotas o esos cuadernos o esos bienes están deteriorados. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.4 de la directiva, se realiza el siguiente procedimiento, ¿no? El responsable de gestión de almacenamiento y distribución, cuando tú encuentras bienes muebles sobrantes, dice, solicita opiniones de órganos y unidades orgánicas respecto a la necesidad de dichos bienes. Elabora un informe que sustenta la condición de los sobrantes. ¿En qué condiciones están? ¿No? Si obviamente los bienes muebles no están en condiciones, ¿no? O sea, son sobrantes y no cumplen las condiciones que yo necesito, entonces ya no necesito ingresarlo al stock. Paso de identificarlos a efectuar los actos de disposición que correspondan. Porque todos sabemos que todos los bienes muebles que ingresan al almacén son ¿para qué? Para satisfacer una necesidad de la entidad. Y si este bien mueble no está en condiciones de satisfacer esa necesidad, no hay razón para poder ingresarlos dentro del stock. Entonces, si yo lo detecto como sobrante y no cumple con las condiciones requeridas, automáticamente pasa a ser disposición. ¿Correcto? Y obviamente ahí ya usaré pues para el tema de disposición la directiva 006 de patrimonio, que es la que regula los actos de disposición hasta que sean normados en la 004, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Ya, sobrantes, pero de pronto hay faltantes, ¿no? Los resultados de mi inventario cíclico o masivo. El cíclico dice mi cíclico y me doy cuenta que me faltan, ¿no? Entonces tengo varios supuestos para estos faltantes. El primero, robo o hurto, ¿no? Para lo cual se organiza un expediente de las investigaciones realizadas acompañadas de la denuncia policial correspondiente, ¿no? Después tenemos la pérdida, ¿no? Se organiza también un expediente de las investigaciones realizadas y merma, si fuera el caso, ¿no? En caso de bienes muebles que por su naturaleza se puedan volatilizar, sea por la acción de animales o superen la tolerancia establecida. Se informa de la situación para efectuar las acciones correctivas a fin de evitar más merma, ¿no? Entonces, ojo que también con este tema de la merma hay que ver cuál es el porcentaje permitido, ¿no? Si es un bien mueble que se va a despachar a granel o se va volatilizando, sabemos que tiene esa característica, de pronto mi ficha me dice de que sí, se puede volatilizar, que a lo largo de tal o cual periodo de pronto puede haber una merma del 5%. Si la merma supera lo indicado por la ficha técnica, sí entraríamos a otro tema a realizar las indagaciones y verificación. Puede haber sido un robo o hurto, ¿no? Con una pérdida.
si es que supera estos límites establecidos en las fichas técnicas, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Acá dentro de los causales, procedimientos de baja de bienes, los dividimos, ya pasamos los inventarios. Tenemos obviamente excedencia, ¿no? Como lo dijimos, viendo el tema de rotación al principio de la charla que estamos dando. Desaparecen las necesidades de las existencias, ¿no? Yo me comuniqué con el área usuaria, el área usuaria me dijo, sí, mira, ya no te voy a enviar otro cuadro de distribución. Ya consulté con las otras áreas usuarias hermanas, me dijeron que no lo necesitan, lo voy a dar de baja por excedencia para hacer de pronto se califica para ser donado. Obviamente cuando hay una baja por excedencia, según la ley 27995, la cual, y sus modificatorias, la cual te dice que cuando tú das por causal de baja uses la excedencia, tienes que ver si dichos bienes muebles pueden ser de utilidad, uno, para el sector educativo en lugares de extrema pobreza, centros educativos que estén en lugares de extrema pobreza, para el tema agrícola o para salud, ¿no? Para salud, que estén en determinadas regiones. No apto para su uso o consumo, ya nos dimos cuenta que, como cité el ejemplo, está un jarabe roto, está abierto por uno u otro motivo, el frasco está abierto, entonces ya no es apto. ¿Por qué? Porque ha variado cómo llegó al almacén y no me garantiza que voy a cumplir la necesidad por la cual fue adquirido. Obsolescencia técnica o pedagógica, que lo hemos nombrado, ¿cierto? Lo hemos nombrado al principio, ¿no? Dimos el ejemplo de las computadoras, dimos el ejemplo de los cuadernos, ¿correcto? Y la fecha de vencimiento, pues obviamente que es entendible, no es de mucho detalle. Obviamente si tengo un producto, si tengo almacenes para ayuda humanitaria, ¿no? Y veo, por decirles, que una leche o un yogur o un atún, ¿no? Me dice que su fecha de vencimiento es el febrero del 2025, pues obviamente ya no puede ser usado. Habrá que darle de baja y ser desechado, ¿correcto? Y otras causales obviamente justificables, daño, pérdida que ya hemos tocado, robusto, la merma, ¿no? El RAE, ¿no? El residuo de aparatos eléctricos y electrónicos, también puede aplicar tanto para almacén como para patrimonio. Siguiente lámina, por favor. Acá tenemos el procedimiento de baja, de la usuaria solicita, la usuaria emite un informe solicitando la baja de las existencias con el debido sustento. El responsable de almacenamiento y distribución, ¿no? Luego de recibir este informe, elabora un informe técnico solicitando a la OGA la baja correspondiente, obviamente en un plazo de 7 días hábiles, y la OGA tiene 15 días hábiles para emitir la resolución que aprueba la baja de las existencias, salvo que tenga algún tipo de observación, ¿no? Para los daños, para los causales de daño, merma, pérdida, robo, hurto y RAEC, ¿no? No requiere informe previo al usuario, porque eso ya solamente corre con el informe del responsable de almacenamiento y distribución, y ya pues la OE emitirá la resolución para la baja. Porque obviamente si tenemos por decirles, pérdida, ya el bien mueble no está, robo, hurto no está, solamente hay que sanear administrativamente o seguir a su curso. Obviamente, si es pérdida, robo, hurto, habrá un expediente, una investigación, se hará una denuncia policial, si el caso lo amerite, se verán los responsables, ¿cierto? Entonces, son dos supuestos, ¿no? Uno con el informe del área usuaria solicitando la baja y otro sin el informe, porque obviamente
no tiene responsabilidad del área usuaria, la responsabilidad pasa directamente al responsable de almacenamiento y distribución. ¿Correcto? Siguiente lámina, por favor. ¿No? Acá, nuevamente, ¿no? La OGA remite la resolución de baja del almacén y ya para el procedimiento de baja va a notificar ¿a quién? Al almacén y a la oficina de contabilidad. ¿Por qué? Porque obviamente, si bien es cierto, el informe sale del almacén, la OVA te emite la resolución, pero también tiene que informar a la oficina de contabilidad, porque también tiene que descargar de los recintos contables esos bienes. Porque cuando de pronto en algún momento se haga la conciliación contable a fin de año con los inventarios masivos, no va a cuadrar. ¿Por qué? Porque no se le pasó la información. La OGA tiene la responsabilidad de informar en la resolución de la baja dirigida al almacén y asimismo copiar a la oficina de contabilidad o la que haga sus veces para la modificación del registro contable, ¿no? Y de corresponder, la OGA comunica, obviamente, dichas circunstancias al órgano del Sistema Nacional de Control, ¿no? Si es que amerita, obviamente, determinación de responsabilidades, y eso ya es viendo cada caso, cómo se suscita cada caso, ¿no? Eso depende de cada entidad, si amerita o no amerita. Siguiente lámina, por favor. Disposición de bienes muebles dado de baja. Ya le dimos de baja, ya no tenemos los bienes muebles en nuestros registros, ¿correcto? Ya está, ya lo separamos, la disposición final, ¿no? Emitida la resolución de baja, se ejecuta la disposición de los bienes muebles, ¿no? Obviamente sabemos, y en la directiva está, ¿no? En la directiva 004, que teniendo en cuenta el marco normativo, el plazo máximo a partir de la resolución de baja son 5 meses para dar la disposición, ¿no? La disposición de los bienes muebles puede efectuarse por transferencia, donación, subasta, descripción o permuta, lo que la entidad determine. Pero obviamente, ya lo hemos dicho, en el tema de baja por excedencia, primero hay que realizar una publicación de 30 días acerca de los bienes muebles que de pronto pueden ser de utilidad para los centros educativos en zonas de alta pobreza, para las entidades de salud, o para el tema agrícola, ¿no? Entonces, ahí tenemos en claro eso. Y si aplica, pues obviamente se realizará la donación, ¿no? Por citarles un ejemplo, a estos bienes, a estos centros educativos en zonas de alta pobreza, ¿no? Los actos de disposición se encuentran detallados de manera supletoria en la Directiva 006, ¿no? Y la Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento hasta que se ha normado en la 004, que es la de almacenamiento y distribución. Siguiente lámina, por favor. Bueno, acabamos de terminar con este webinar. Espero que haya sido de su completo agrado. Doy pase a la señorita Blanca. Bien, muchas gracias, Miguel, por tu exposición. Ahora, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del evento. Bien, Miguel, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Existe algún formato establecido para el control de inventarios? Muchas gracias por la pregunta, Blanca. Sí, conforme lo establecido en la Directiva 004, que es la Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución, se tiene el anexo 6, donde se presenta un modelo de formato para la toma de inventario cíclico y masivo, ¿no? Se encuentra este anexo en la Directiva 004, el cual ustedes podrán bajar para realizar sus inventarios. Siguiente pregunta, por favor. Sí.
¿En qué mes se realiza el inventario cíclico y cuándo termina? Conforme lo establecido en el numeral 47.6 del artículo 47 de la Directiva de Gestión de Almacenamiento, donde dice que la frecuencia se realiza por 2 veces al año. Si bien es cierto, y lo hemos venido diciendo a lo largo de la exposición, no hay una fecha establecida. Eso va a depender de la capacidad que tenga y la programación del responsable de almacenamiento y distribución. Pero sí, lo que sí debe quedar en claro es de que tiene que realizarse por lo menos 2 veces al año, ¿no? Se recomienda en el primer y segundo semestre. Siguiente pregunta, por favor. ¿Es obligatorio realizar el inventario cíclico de almacenes? Es de manera obligatoria, conforme lo establecido en el numeral 47.2 del artículo 47 de la Directiva 004. Es de carácter obligatorio, lo repito. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es el documento que se emite para la salida de un bien dado de baja del almacén? Conforme a lo establecido en el numeral 12 del 4.2 del artículo 4 de la Directiva 004, el único documento que descarga los productos del stock es la PECOSA, el pedido comprobante de salida. Es el único con el cual se va a descargar el stock. Y el modelo lo podemos encontrar en el anexo 5 de la directiva ya nombrada, la 004. Siguiente pregunta, por favor. ¿Quién es el responsable de realizar el inventario cíclico de almacenes? Conforme a lo establecido en el numeral 47.5 del artículo 47, nos dice que el responsable de la gestión del almacenamiento y distribución selecciona diariamente los bienes muebles a inventariar y supervisa la ejecución del inventario. La respuesta es obviamente el responsable del almacenamiento y distribución o quien haga sus veces. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de bienes se considera en el inventario de existencia de almacén? Se consideran todas las existencias del almacén que se encuentren físicamente, salvo las que temporalmente en la zona de recepción, ¿no?, han sido separadas hasta concluir el inventario. Si tenemos una zona de almacén donde tenemos bienes muebles que han entrado y se van a registrar después del inventario, en este caso por el inventario cíclico, ¿no? Entonces solamente son los que están disponibles, separados de lo que se va a inventariar. Siguiente pregunta, por favor. ¿Se puede donar existencias que ya no serán usadas? Bueno, claro que sí, y lo dije, ¿no? Si la entidad ya determinó que ciertas existencias ya no serán usadas, se procederá conforme al artículo 50 al 52 de la Directiva 004, ¿no? Donde nos dicen las causales de baja y procedimientos para luego proceder a la disposición final con el artículo 53 de dicha directiva y aplicar como procedimiento la Directiva 006, que es de patrimonio. Siguiente pregunta, por favor. ¿La comisión de inventario patrimonial puede ser la misma para bienes existentes en el almacén, en el inventario cíclico? No se necesita comisión de inventario para realizar el inventario cíclico, solo para los masivos de patrimonio y almacén. El responsable de almacenamiento y distribución es el que determina cuánto es la cantidad de ítems que va a inventariar al diario y no se necesita, pues, solamente es de entera responsabilidad del responsable de almacenamiento, valga la redundancia, y no se necesita comisión. Siguiente pregunta, por favor. Sí, te comento la última pregunta. ¿Qué puedo hacer con los bienes sobrantes que encontré al realizar mi inventario cíclico? Lo detallamos hace un momento y lo vuelvo a repetir. Si los bienes sobrantes son de utilidad para la entidad y otras unidades orgánicas, obviamente se realiza el saneamiento administrativo. ¿Qué quiere decir? Se ingresa obviamente mediante una NEA, diferencia de inventario, ¿no? Pero, si los bienes muebles que se encuentran sobrantes no son de utilidad de la entidad, lo que toca es darle disposición, ¿no? Y proceder a realizar la disposición en base a la directiva 006 de almacenamiento y distribución. Muchísimas gracias por sus preguntas. Doy pase a Blanca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por tu participación en este evento. Rotación de existencias
e inventario cíclico, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Quería también mencionarles que desde el año 2021 el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del Sector Público, la cual fue aprobada por resolución ministerial 330-2021 EF/47. Este instrumento de integridad explica conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del SAF con las entidades de los 3 niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. Este instrumento contempla conductas esperadas y conductas no deseadas que expresan un rechazo a toda actuación contraria a la integridad en el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría del sistema que integra el SAF. Como administración, el sistema de programación continua y gestión de inversiones, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad, y también incluye la Dirección General de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Adicionalmente, comentarles que en el caso tengan consultas adicionales al tema que ya hemos abordado, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.pe, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas, para lo cual los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.